Buenas tardes. Muy bien, estaremos continuando con la mesa 2. Me presento nuevamente, mi nombre es Juan Felipe Ángeles Rizo y estaré encargado de moderar la mesa 2, la cual tiene el nombre de interculturalidad, gestión, psicometría y significados de inclusión en primeras indígenas. Les voy a compartir nuevamente la dinámica del día de hoy. Tendremos un tiempo de 20 minutos por ponente y al final de cada ponencia abriremos un espacio para que puedan compartirnos sus preguntas y comentarios. La primera ponencia la llevará a cabo la doctora María Teresa Fernández Lintal, investigadora del Instituto Tecnológico de Sonora, la cual nos acompaña a través de vía Zoom. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. No sé si puedan poner la presentación. Bueno, en primer lugar, pues gracias por la invitación a participar en el primer encuentro de educación indígena del noroeste de México. Doctora, ¿usted tiene la presentación? Sí. ¿Si gusta compartirla? Ah, la comparto. Sí, por favor. Ay, no sé cómo se comparte en este... Hay un botón verde del lado inferior ¿Sí? donde dice compartir pantalla. Sí. Ah, pues ya la tengo aquí. Es que no suelo compartir. ¿Ya se ve? Ajá, ya nada más ponerlo en modo presentación, por favor. A ver, un momentito. Presentación. Vista de lectura. El que está a un lado de vista de lectura, que tiene como un Sí, pizarroncito. presentación. Excelente, muchas gracias. Ah, entonces soy yo la que voy a ir pasando, ¿no? Así es. Bueno, pues voy a dar inicio. Mi nombre es María Teresa Fernández Mistal, trabajo en el Departamento de Psicología del Instituto Tecnológico de Sonora y les voy a presentar la ponencia El uso equitativo de las pruebas psicológicas en estudiantes indígenas yaquis. Bueno, organismos como la ERA, que es la Asociación Americana de Investigación Educativa, y la APA, la Asociación de Psicólogos Americanos, han establecido la necesidad de garantizar un uso equitativo de los test psicológicos a través de medidas como, por ejemplo, el análisis de la validez de sus puntuaciones y la obtención de normas específicas independientemente para cualquier comunidad, población con diferencias culturales, ya sea de origen étnico o nivel socioeconómico, respecto a la población para la cual se construyó el test en origen, ¿no? Incluso la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de México señala la importancia de la aplicación de pruebas psicológicas sin sesgo cultural. Los indígenas han sido frecuentemente ignorados en las estandarizaciones de pruebas psicológicas realizadas en México, a pesar de que constituyen una parte importante de su población. En el último censo de población del año 2020, 23.2 millones de personas de 3 años en adelante se identificaron como indígenas, lo que corresponde al 19.4% de la población total de este rango de edad. Esta población se distribuye en al menos 68 grupos con características étnicas, lingüísticas, culturales y regionales propias, y la mayoría vive en territorios indígenas. Uno de estos grupos es el yaqui, caracterizado por la lucha en la defensa de su cultura y territorio. La organización política del grupo indígena yaqui es autónoma, su territorio se sitúa al sur del estado de Sonora y la población se concentra en 8 comunidades tradicionales.
Bueno, en las comunidades indígenas yaquis, algunas de las pruebas más utilizadas para evaluar el funcionamiento cognitivo de los estudiantes son la escala Wechsler de inteligencia para niños, la WIS-4, y los test de matrices progresivas de Raven. Las investigaciones que voy a presentar en esta ponencia se basan en la perspectiva de la disciplina de la evaluación psicológica y responden a unas necesidades específicas de los profesionales, psicólogos y psicólogas que trabajaban en los USAERs situados en los territorios yaquis y que tenían que evaluar el funcionamiento cognitivo de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Bueno, en relación a los antecedentes, en lo que respecta al test de matrices progresivas de Raven, el carácter fundamentalmente no verbal generó desde un inicio una gran expectación por sus posibilidades de aplicación en la evaluación multicultural. Esta prueba pues, consta de unas ilustraciones con figuras geométricas abstractas con fondos coloreados, como se puede ver en esta diapositiva, que presentan un patrón de pensamiento, una matriz de manera incompleta. Y la tarea pues, es elegir la figura que le falta a partir de estas alternativas de respuesta que se presentan en la parte inferior de la ilustración. Bueno, sin embargo, las investigaciones que se realizaron demostraron pues, su validez de constructo en poblaciones diversas. Pero los primeros estudios transculturales mostraron un rendimiento significativamente más bajo en poblaciones infantiles de áreas rurales, de nivel socioeconómico bajo y de diversos grupos étnicos comparado con las normas occidentales de clase media. Con respecto a las escalas Wechsler, con más carga cultural, diversas investigaciones han demostrado su validez de constructo en grupos nativoamericanos de Estados Unidos. Sin embargo, también encontraron puntuaciones más bajas en comparación con otras etnias y estudiantes de niveles socioeconómicos más favorecidos de este país. En la población infantil yaqui, ninguna de estas dos pruebas, el test de matrices progresivas de Raven y la WIS-4, disponía de evidencias de validez de constructo ni de baremos específicos para esta población que aseguraran evaluaciones justas y equitativas. Por este motivo, en estos últimos años llevamos a cabo una serie de investigaciones que han analizado la validez de estas pruebas y obtenido datos normativos en muestras de estudiantes yaquis. El objetivo de esta ponencia es informar sobre los resultados de dos de estas investigaciones que hemos realizado. Bueno, la muestra estuvo formada por 816 estudiantes de escuelas situadas en las comunidades yaquis, de tercero de preescolar a sexto de primaria. En relación al contexto, pues el pueblo yaqui, como ya he comentado, habita en una amplia zona del sur del estado de Sonora. Citando a Spicer, antes de la conquista española vivían en pequeños agrupamientos en los márgenes del curso inferior del río Yaqui. Eran agricultores seminómadas y guerreros. Con la colonización de los misioneros jesuitas, la población yaqui se concentró en 8 pueblos que actualmente constituyen las unidades fundamentales de organización política y social de este grupo. Según el censo del año 2020, 66.235 personas se identificaron como indígenas en los municipios yaquis y 18.239 mencionaron la lengua yaqui. Bueno, siguiendo con el contexto, en el territorio yaqui se ofrece educación desde el nivel inicial hasta el superior. El 74.5% de las localidades yaquis se encuentran en un grado de marginación alto y muy alto. La mayoría de su población vive en zonas rurales que no disponen los servicios sociales básicos
con escasos ingresos económicos y baja escolaridad. Bueno, en relación a los instrumentos, pues se aplicaron el test de matrices progresivas coloreadas, el test de Raven, el cual evalúa la habilidad de razonamiento abstracto no verbal, y la escala Wessler de inteligencia para niños, la WIS-4, que es un instrumento clínico de aplicación individual. Está formado por 15 pruebas que se organizan en 4 índices que evalúan aspectos específicos del funcionamiento intelectual. Estos son la comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. También ofrece una puntuación total que representa la capacidad intelectual general, que es el CI total. El procedimiento, pues bueno, estas pruebas se administraron individualmente en instalaciones de los centros escolares de las comunidades yaquis, dentro del horario escolar, por psicólogos y psicólogas y durante los años de 2012 a 2016. Bueno, ya pasando a los resultados. Se obtuvo, en lo que respecta al test de Raven, se obtuvo la validez concurrente de las puntuaciones en este test a través del análisis de la correlación con el rendimiento académico de los estudiantes proporcionado por las maestras y maestros de estos estudiantes. En esta tabla, en la tabla 1, pues aparecen las correlaciones de Pearson entre estas dos puntuaciones, el test de Raven y su calificación, su rendimiento académico. Como se puede observar, se encontraron coeficientes de correlación significativos y positivos en todos los grupos de edad, con un predominio de magnitudes débiles, de 0.309 en el grupo de 7 años a 0.381 en el grupo de 10 años, a excepción de los niños de 9 años, donde el coeficiente de correlación fue 9. Bueno, también se obtuvieron evidencia de consistencia interna en el test de Raven en esta población de estudiantes yaquis a partir del alfa de Cronbach y del método de 2 mitades de Spearman-Brown. Como se observa en esta tabla, en los distintos grupos de edad, estos coeficientes oscilaron entre moderados y altos. En la muestra total, como se puede ver, ambos coeficientes presentaron un valor alto, superior a 0.8. Bueno, en lo que respecta a la WIS-4, pues aquí se analizó la validez estructural del modelo jerárquico de un factor de segundo orden, que es el factor general G de inteligencia, y los 4 factores de primer orden, que son comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Bueno, este modelo está basado en la teoría de la inteligencia de Cattell-Ford-Carroll. Los resultados del análisis factorial exploratorio indicaron que esta prueba es una medida adecuada de la inteligencia general G en esta muestra, puesto que la cantidad de varianza común y total explicada por G fue de 76.8% y 35.8% respectivamente. Los resultados del análisis factorial confirmatorio se presentan en esta diapositiva y mostraron un ajuste perfecto de este modelo a los datos observados. En la parte derecha se presenta el modelo jerárquico con los coeficientes de regresión estandarizados. Y en la parte derecha se presentan los resultados de las medidas de bondad de ajuste. Como se puede observar, la chi cuadrado fue no significativa. Los valores de GFI y AGFI fueron superiores a 0.90. El valor CFI fue superior a 0.95 y REMSEA fue inferior a 0.05. Bueno, ahora voy a presentar los resultados de la comparación de las normas obtenidas en el test de Raven en los estudiantes yaquis
porque pues, se obtuvieron los rangos percentiles de esta muestra y se compararon con las normas que generalmente se utilizan para interpretar las puntuaciones en el test de Raven en México, que son las normas de Aguascalientes que están disponibles en el manual del test. ¿Y esto por qué se hizo? Pues para analizar si había diferencias y ver la necesidad de si existía la necesidad de baremos específicos. Los resultados de esta comparación indicaron una ejecución inferior en los estudiantes yaquis en todos los grupos de edad en relación a las normas de Aguascalientes. En esta tabla se presenta esta comparación. En el interior de la tabla están las puntuaciones directas que corresponden al número de aciertos en el test de Raven de los estudiantes yaquis identificados con las letras YA y de las normas de Aguascalientes identificados con las letras AG para cada uno de los grupos de edad, y en la primera columna aparecen los rangos percentiles. Como se puede observar, el percentil 50 y los superiores corresponden a puntuaciones directas más bajas en los estudiantes yaquis que en los de Aguascalientes. Por ejemplo, en el grupo de 7 años, un estudiante yaqui que obtiene un percentil de 95, tiene que haber obtenido una puntuación directa de 24. En cambio, los estudiantes, bueno, en las normas de Aguascalientes, un estudiante que obtiene ese mismo percentil de 95, pues tiene que haber obtenido una puntuación directa entre 28 y 29. Es decir, tiene que haber realizado más aciertos. Bueno, en lo que respecta a la UIS 4, se utilizaron los baremos mexicanos de esta escala para la transformación de puntuaciones directas atípicas. En esta tabla se presentan las medias y desviaciones estándar de los índices, de los 4 índices de la UIS 4 y del CI total. Como se puede ver, todas las puntuaciones medias de los índices y el CI total se situaron por debajo de la media normativa 100. En los índices de razonamiento perceptivo y velocidad de procesamiento, la puntuación media se situó en la categoría promedio. Y en los índices de comprensión verbal y memoria de trabajo, con más carga cultural, sobre todo pues comprensión verbal, la puntuación media se situó en la categoría promedio bajo. Bueno, ya pasando a las conclusiones, pues los resultados aportaron evidencia de validez de constructo de las puntuaciones de estos test en la población infantil yaqui. Lo que significa que estos instrumentos no presentan sesgo cultural en lo que respecta a este tipo de validez y por lo tanto son útiles para medir el funcionamiento cognitivo en esta población de estudiantes. Sin embargo, pues se obtuvo un bajo rendimiento de estudiantes yaquis en estos dos instrumentos, en comparación con los baremos disponibles en México, ¿no? Consideramos pues, que estas diferencias de ejecución son consecuencia de las menores oportunidades educativas y socioeconómicas que presentan los niños y niñas de este grupo indígena respecto a los estudiantes mexicanos que formaron parte de la muestra normativas nacionales en estos instrumentos. Bueno, en cuanto a las implicaciones, pues las implicaciones de este bajo rendimiento en estos test apuntan a la necesidad de utilizar normas locales, específicas, y abordar la práctica de la evaluación psicológica desde un enfoque multifuente y multimétodo. Es decir, que integre los resultados de un determinado test con otros métodos y fuentes de información
teniendo en cuenta las acciones de las personas en sus contextos cotidianos para conseguir, en la medida de lo posible, pues una práctica de la evaluación psicológica con calidad y equidad. Por otro lado, en el marco de la política educativa, los resultados apuntan a la necesidad de tomar medidas para incrementar la calidad, la excelencia de los servicios educativos que se están ofreciendo pues, a estos estudiantes. Y bueno, aquí pues son las referencias que se citan en esta ponencia y por mi parte es todo. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su participación en la ponencia. Estaremos continuando con la siguiente ponencia de la mesa, la cual está titulada La gestión pedagógica en primarias indígenas de Baja California, y estará impartida por el doctor Juan Páez Cárdenas, investigador del Instituto IDE. Bueno, buenas tardes otra vez a todas y todos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, sí, miren, yo les voy a hablar cronométrico. Bueno, les habíamos platicado de que dentro de este proyecto de otras realidades de la educación indígena, pues nos fijamos varios objetivos. Y uno de ellos era recuperar la trayectoria histórica del subsistema aquí en el Estado, cosa que ya nos platicó la doctora Guadalupe Tinajero. Pero también queríamos ver las escuelas desde dentro, ¿no? Desde la vida cotidiana de las escuelas. Nos interesaba saber, conocer la trayectoria histórica de cómo fue creciendo el subsistema, que es un subsistema joven, 42 años. Todos sus crecimientos, sobre todo en las décadas del 80. ¿No? Entonces, nos interesaba saber en el presente qué estaba pasando dentro de las escuelas, qué problemáticas tenían, qué lanzamiento estaban teniendo. Es decir, nos interesaba ver la gestión, pero entendida no solamente como gestión administrativa de una escuela, sino una gestión más desde un punto de vista global, holístico, para entender por qué pasaba, por qué pasa lo que estábamos viendo dentro de las escuelas, cuáles eran las condiciones que la propia gestión generaba. Bueno, nosotros partimos del conocimiento que teníamos acerca del subsistema, como ya lo mencionaron la doctora Tinajero y Cristian, el doctor Cristian. Bueno, 70 escuelas primarias, 56 preescolares y 4 escuelas de educación inicial y 2 secundarias. Cosa rara que aquí en Baja California
existen 2 escuelas secundarias del subsistema en Tijuana. Y bueno, observábamos también la particularidad del estado de Baja California como un estado que tiene población nativa, indígena, muy diezmada. Tiene otro grupo de población de indígenas migrantes, ¿no? Empezaron a llegar a partir del crecimiento de la agroindustria en el estado y bueno, crecieron de manera que son los grupos mayoritarios en este momento en cuestión de grupos culturales originarios. También estaba la situación de que sabíamos que en las escuelas había no solo indígenas, sino también obviamente muchos que no se consideraban indígenas, los que se les llama mestizos, llaman mestizos, y bueno, también retornados internacionales. Sabíamos que ese panorama de diversidad estaba dentro de las escuelas. Sabíamos, como ya lo dijeron quienes me antecedieron, hay una variedad de grupos culturales con diferentes variantes, con diferentes lenguas y diferentes variantes de las lenguas. Entonces, se han reconocido por lo menos los grupos de lengua que tenemos aquí, que son 20, pero más los que se vayan, porque la migración sigue llegando. Y bueno, esto hablaba un poco de la complejidad de lo que se tiene que enfrentar los docentes, ¿no? Grupos multilingües en un área, ¿no? Y en un salón. Y se relaciona con lo que decía la doctora Guadalupe, de que pues los niños también ya llegaba cierto docente con cierta lengua, pero que llegaba otro, entonces por eso los tenían todos revueltos. O sea, bueno, partimos de esto y del planteamiento del problema de que, bueno, como todos sabemos, y no es nada, no es ninguna novedad, y como también un poco lo que estaba contando la doctora Fernández, los datos de Planea pues mostraban un bajo rendimiento de la población de niños y niñas indígenas, y había un desconocimiento acerca de qué podía estar, cuáles eran las variables que estaban involucradas en esta condición, en estos resultados que estaba pasando en los planteles. Entonces, decidimos como uno de los objetivos estudiar la gestión pedagógica de las escuelas, desde la vida cotidiana de las 5 escuelas. Como herramienta teórica, quiero comentar que, bueno, cuando hablamos de gestión pedagógica, la citamos desde la perspectiva de Justo Espeleta, en la que nos dice que hablar de gestión pedagógica implica atender puente entre las cuestiones administrativa, política y técnica de las escuelas. Es decir, ella reacciona desde la década de 1990 en cuanto a que si hablamos de gestión, no tendremos que pensar solamente en lo administrativo, sino que ella propone desde esos años ver la gestión al servicio de la enseñanza. Es decir, pensar en la gestión como todo aquello que generan condiciones de posibilidad de los procesos educativos dentro de los planteles de los establecimientos escolares. Como sé que esto es un poco... Quisiera quitar esto. Bueno, quisiera explicar un poco más sobre este constructo teórico, porque al decir gestión pedagógica, muchos piensan en que estamos hablando solamente de la gestión técnica, o sea, es decir, de la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, esta autora, Justo Espeleta, plantea la idea de que la gestión pedagógica es un entramado entre la gestión técnica, que sí tiene que ver con la enseñanza, pero también tiene que ver
tiene que ver con lo, claro, con lo administrativo, pero también con lo político, con lo laboral, con todo esto que se vive dentro de las escuelas, que en las concepciones de gestión escolar, digamos que parte de decisiones más apegadas al gerencialismo, pues no lo reconoce. Entonces, la aportación de esta autora es que reconoce este entramado de diferentes gestiones de diferente naturaleza. Y ella sostiene que a partir de entender este entramado, o sea, de qué rol juegan las condiciones de los laborales, por ejemplo, de los docentes de una escuela, qué medida impactan también a la enseñanza, cómo el administrativo, quizá las cargas burocráticas y administrativas que se les imponen en las escuelas, pues también impactan a la enseñanza y la aprendizaje. Otra gran área que también ella toma en cuenta es el financiamiento. Entonces, todos estos aspectos nos ayudan a entender qué es lo que sucede y por qué sucede eso en las escuelas y que todo esto genera las condiciones de posibilidad de los procesos educativos. Es decir, todo este entramado de estrategias de gestión que vemos en las escuelas, políticas administrativas y de enseñanza, generan o construyen las condiciones para los procesos educativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas escuelas que quizás esté formado de solo maestros interinos, que no saben si van a continuar el siguiente ciclo escolar en las escuelas, pues quizá no puedan, quizá esto esté teniendo un impacto dentro de lo que los maestros pueden hacer dentro de las aulas o puedan planear, ¿no? Porque no saben cuánto tiempo van a permanecer en las escuelas y muchas veces están más preocupados por sostener sus interinatos, sostener sus espacios. Esto genera también, impacta en lo pedagógico que se puede hacer en los salones de clase. Y así las decisiones políticas también. Hay escuelas donde los padres de familia juegan un papel muy importante. También impacta en lo pedagógico, las condiciones de conectividad, las condiciones de financiamiento, obviamente, también impacta. Entonces, nosotros queríamos entrar a las escuelas con esa mirada global. Bueno, entonces, como les comentaba, pues partimos de una perspectiva etnográfica. Queríamos comprender y registrar el conocimiento local de las escuelas porque, como nos dice Espeleta, las escuelas son únicas y va a depender de las culturas escolares que estén en esas escuelas lo que puede ser posible, ¿no? O sea, no se puede hablar de una escuela homogénea, sino que hay que hablar de heterogeneidad, hay que hablar de culturas escolares y no solamente de cultura escolar. Bueno, entonces decidimos nos preguntábamos cómo entrar a las escuelas. Bueno, decidimos seleccionar una muestra significativa, no representativa, significativa, de 5 escuelas del subsistema y quisimos con esto atender a la diversidad de los establecimientos escolares en el estado de Baja California. Distintas ubicaciones, distinta organización, algunas multigrado, algunas unitarias, algunas de organización completa, algunas urbanas, otras rurales, otras periurbanas. Bueno, decidimos quedarnos con 5 escuelas y bueno, pues que atendían también a distintos grupos culturales. Algunos atendrían, bueno, tuvimos una muestra de humanos, pero también tuvimos muestra de migrantes, de indígenas migrantes en Camalú,
y otras por acá. Bueno, ahorita les voy a mostrar una tabla de las escuelas. Las técnicas, pues las tradicionales de la etnografía, observación participante, estuvimos 20 días hábiles en cada escuela, jornada completa, realizando observación, realizando entrevistas, y bueno, recabando también documentos que nos pudieran servir para este análisis, y también un acompañamiento de un taller de cine para los niños y niñas, como parte también queríamos retribuir de alguna manera a las comunidades escolares. Pues se nos ocurrió la idea de que podíamos, mediante un compañero maestro, un amigo de nosotros que es documentalista, que nos ayudara con la elaboración más bien con la impartición de un taller a niñas y niños de las escuelas, donde a través de este taller los niños veían nociones de guión de cine, de producción de una película, etcétera, y les otorgábamos dispositivos para que ellos mismos grabaran aspectos significativos de las escuelas. ¿Sí? Entonces, eso nos ayudó también a conocer más a las comunidades escolares de niños, niñas y docentes. Y bueno, desde esta perspectiva de Speleta, la mirada es amplia. A lo mejor algunos pensarán que es demasiado amplia, pero nosotros creemos que observando las escuelas desde esta mirada holística, podemos entender muchos procesos socioculturales y pedagógicos que se dan en las escuelas, y lo que subyace a ellos. Bueno, abajo dice un poco de algunas cosas que observamos. Claro que variaba de escuela en escuela. Financiamiento, conectividad, procesos técnicos escolar, participación de padres de familia, etc. Era un plan de observación amplio. Se ve. Bueno, estas son las escuelas a las que acudimos. Fueron 5 escuelas, como decía. Una estuvo en Camalú, la otra en una zona suburbana de Ensenada, Maniadero, otra en San José de la Zorra, la otra en Tijuana y otra en Lomató-Vaticano. Todas con un nivel de imaginación muy alto, salvo la de Tijuana, que es una unidad urbana y que tiene la particularidad de ser la primera escuela del subsistema en el estado. Como vemos, la matrícula pues también es muy diversa, desde 18 niños en Tomatoba hasta 306 de la escuela en Tijuana. Y de este lado, el estudiante, bueno, ahí tenemos el número de docentes. La última, pues no se alcanza a ver, pero solamente es una docente. Hay otras que son multigrado, 2 que son de organización completa. De este lado del estudiantado es un poco la composición de grupos culturales que había en cada una de las escuelas. Y bueno, quiero señalar que la de Maniadero pudimos terminar la observación. Los docentes, el equipo docente y directivo decidió ya no participar en el estudio, entonces estuvimos solamente una semana. Bueno, ahora ya se me acaba un poco el tiempo, entonces voy a hablar de los resultados. Son resultados preliminares, estamos en la redacción de un libro colectivo, pero bueno, ya tenemos algunas cosas que podemos comentar. Bueno, como ya nos dijo Daniela en un inicio, pues nos tocó la pandemia, ¿no? Este proyecto empezó desde 2020, de manera que al principio no podíamos entrar a las escuelas. Fue difícil. Tratamos de dar seguimiento a las y los docentes. Entramos a algunas clases en línea, pero bueno, haciendo un balance de lo que observamos en las 5 escuelas durante este tiempo de pandemia, pues vimos que la gestión se trasladó hacia gran parte, ¿no? Gran parte se trasladó a los hogares, la gestión pedagógica, o sea, el crear las condiciones para el aprendizaje y la enseñanza se trasladó a los hogares, ¿no? A lo que podían hacer o lo que hacían o no hacían las madres de familia. El WhatsApp fue el
por excelencia el medio de comunicación en el que echaron mano los docentes. En realidad las clases en línea fueron con muy pocos niños, con muy pocos docentes, pero finalmente el WhatsApp era el medio que se estuviera comunicando. Tenía que ver mucho la conectividad. Obviamente, 2 minutos. Entonces, esto promovía la reproducción de las desigualdades, ¿no? Porque quienes no tenían conexión, quienes no tenían para pagar datos o para ponerle datos en su teléfono celular, pues obviamente tenían menos posibilidades de recibir la atención pedagógica. El cuadernillo, como ya lo dijeron, como dispositivo pedagógico principal, y un incremento del trabajo docente, aunque se pudiera pensar que en la pandemia los maestros trabajaron menos, tuvieron que atender llamadas después de que, por ejemplo, los jornaleros terminaban su día de trabajo y llegaban 8 de la noche y era el tiempo en el que le podían prestar el teléfono a la niña. Como dice Mandujano, una máxima inestabilidad de la gestión en las escuelas unidocente. En las escuelas que son unitarias y que son multigrado, que tienen 2 docentes, tienen que cumplir con los mismos requerimientos curriculares que las escuelas generales. Entonces, eso pone en tensión muchas cosas y, como dice Mandujano, hay muy poca posibilidad para la innovación y es una gestión al límite, ¿no? Hay múltiples tareas para administrativas y de ahora mucho de trato con proveedores, de compras de los directores, docentes, conserjes y de todo tienen que ser. Y esto repercute finalmente en tiempo de enseñanza, menos para los niños. Nos dimos cuenta de un ausentismo exacerbado en estas escuelas. O sea, parecía que la pandemia no había pasado del todo. Hubo no sabemos cómo explicarlo, pero quizá una desvalorización de la escuela, que era muy fácil que los niños faltaran a las escuelas. Entonces, los mismos docentes decían que antes de la pandemia no pasaba eso. Discrecionalidad en las lógicas de financiamiento a los establecimientos. Se canceló en este periodo de transición, se canceló el programa de tiempo completo. Esto generaba incertidumbre en las comunidades escolares al no saber si, por ejemplo, les iban a dar el financiamiento de la escuela nuestra, si tenían que tocar puertas, decía un director de Camalú, hay que tocar puertas. De manera que esto genera también un impacto en la enseñanza. El director se vuelve un gestor de recursos. Bien. En cuanto a las lenguas, destaca el proyecto de la Escuela de Camalú, donde tienen que Daniela conoce muy bien y que nos va a hablar unos momentos más, un proyecto plurilingüe muy notable en el que se valoran todas las lenguas, no solamente el mixteco, que es mayoritario, sino que se valoran, se da espacio para el reconocimiento de cada una de las lenguas, no solamente el mixteco como mayoritario, pero no me voy a hacer esto porque Daniela se quiere hablar de esto. En el resto se veía una intención de prestigiar la lengua. Sin embargo, en ninguna detectamos una aspiración de que la lengua tuviera una función comunicativa. Por último, bueno, en la apropiación de la NEM, algunas escuelas las observamos en el ciclo cuando los maestros todavía no aplicaban la nueva escuela mexicana. Ya de Tijuana, por ejemplo, ya fuimos cuando ya estaba en marcha el proyecto. Ahí podemos haber visto una apropiación, sobre todo del modelo pedagógico de por proyectos que echaban manos los maestros de los libros de texto, lo aceptaron muy bien y bueno, al parecer les estaba, se lo habían apropiado, les gustaba y que veían muchas ventajas. Bueno, ya por último, recomendaciones de política
pública, pues no es descubrir el hilo negro, pero digamos que confirmamos lo que la literatura especializada ha reconocido en otras latitudes. Es necesario garantizar la conectividad de todas y todos los estudiantes y docentes para apostarle a una mayor equidad, descargar responsabilidades administrativas y de gestión de recursos de los maestros de las escuelas unitarias integrados sobre todo, porque no pueden, de verdad que quieren, pero, o sea, son maestros muy comprometidos, pero sí se la ven muy difícil. Currículo diferenciado para escuelas de multigrado, transparencia en las lógicas de financiamiento de los establecimientos, puesto que no hay. Sabemos que la escuela nuestra es el programa que se está quejando ahorita de financiamiento, pero si nos vamos a los indicadores de mejorero, nos damos cuenta que es una porción de escuelas las que están recibiendo esta. No se sabe exactamente cuáles son las lógicas para decidir qué escuela recibe ese recurso y qué escuela no. Por último, promover la valoración de todas las lenguas y evitar la noción de bilingüismo. A mí me parece que la Dirección General de Educación Indígena haya cambiado el nombre por Dirección General de Educación Intercultural y Bilingüe, si no me equivoco, indígena, intercultural y bilingüe, pues no es una buena señal, porque siguen con esta idea de bilingüismo en lugar de poder pasar a una noción de plurilingüismo. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Es todo. Muchas gracias, doctor, por sus aportaciones. Y ahora continuaremos con la ponencia titulada Interculturalidad y diversidad lingüística en escuelas primarias indígenas Baja California. Retos, experiencias y estrategias, la cual será presentada por la doctora Irma Latera Rentería Díaz, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales UABC. Buenas tardes a todos y todas. Nosotros, de alguna manera, están medio secuestrados, está lejos el líder. Y bueno, los que están en Zoom, pues gracias por participar con nosotros en vía remota. Bien, mucho de lo que voy a platicarles ya de alguna manera lo han comentado mis compañeros y compañeras, porque es parte del proyecto en el que hemos estado trabajando juntos. Entonces, pues trataré de irme rápido para compensar el tiempo que ya sí, parte del trabajo. Así lo vamos complementando. Bien, entonces, titulé de esta manera la presentación, porque bueno, por ahí va la idea del capítulo que este borrador, que esperamos sea parte del libro que van a poder ustedes justamente leer en relación con este proyecto que hemos desarrollado. Y bueno, justamente, ¿no? Uno de los objetivos fue cómo se vive la interculturalidad en estos espacios, ¿no? Son 70 escuelas primarias en California, de las cuales, como ya les platicó mi compañero, tomamos una muestra de 5 escuelas. Estas 5 escuelas cumplen con características que ya se dijeron y que ahorita voy a retomar. Pero bueno, también es importante mencionar que profesores e investigadores que hacemos trabajo cualitativo, también es importante acercarnos a los espacios donde de alguna manera ya hemos trabajado previamente, con las puertas abiertas, ya fluye mejor el tema de adentrarnos y de hacer las gestiones correspondientes, y eso lo doy como tip para los compañeros y compañeras que están estudiando en el IDE. Siempre es importante mantener nuestros vínculos con la comunidad, fortalecerlos, ser recíprocos con ellos, ¿no? Con lo que estamos haciendo, y eso siempre va a facilitar que podamos hacer nuestro trabajo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos que enfrentan las escuelas indígenas de Baja California para implementar la diversidad lingüística? Y le damos, ya presentó más bonita hace rato el cuadro de Guadalupe, pero bueno, esto es para darnos una idea, ¿no? De todas las lenguas que hay en México y cuáles son las que están aquí en nuestro estado, en las escuelas primarias de la región. Predomina el mixteco, como se puede ver, pero bueno, tenemos una presencia muy plural en estos espacios educativos y con este reto nos estamos enfrentando.
Hace 23 años aproximadamente, cuando el gobierno de Fox es que se empieza a hablar de la política educativa intercultural. Por interculturalidad en términos teóricos, que al rato voy a retomar para las reflexiones finales, estoy tomando la noción de Catherine Walsh, que nos habla de 3 tipos: funcional, relacional y crítica, ¿cierto? La funcional, de alguna manera, es la que empata con el fenómeno educativo que vemos en México, porque justo tiene que ver con la inclusión de la pluralidad, pero en relación a la función también que tiene el Estado y lo que el Estado piensa e imagina al respecto. Entonces, bueno, vamos a tener escuelas para estas actividades, que haya festivales alusivos al folclore y a todo lo que implica la vivencia de los grupos originarios, que se respeten sus lenguas o que se les enseñe las lenguas en lo posible. Entonces, son estas lógicas que operan y que mantienen esta noción de interculturalidad a nivel institucional, ¿sí? Y por otro lado, voy a recuperar también una tipología que maneja usted bien, señor Mateos, en relación a cómo abordar la diversidad en las escuelas, y a partir de cómo la abordamos, estamos, según ellos, de alguna manera, procurando un tipo de interculturalidad. Aquella que en una primera instancia sirve para diferenciar entre lo mestizo y lo indígena, esta noción como bicultural. En una segunda instancia, lo que tiene que ver con la socialización con la diferencia, cuando tenemos más de 2, cuando se nos empieza a ser más plural el contexto. Y en una última instancia, que va un poco alineado a la lógica que menciona Walsh, una interculturalidad más crítica o empoderadora, cuando buscamos justamente trabajar desde las condiciones y los recursos que la propia comunidad tiene y que esta autodeterminación y demás, y no tanto desde la lógica vertical de lo que dice la política. Entonces, bueno, eso lo pongo a servir para que luego, cuando lo retome, tenga más sentido. Bien, ¿cómo se integra y adapta la política educativa intercultural en las escuelas de esta región? Bueno, como ya se mencionó, la política piensa en esta lógica de la lengua materna de los niños y de los conocimientos ancestrales y originarios traídos a la escuela como parte de este diálogo con los niños. Pero bueno, la adaptación regional en California de esto tiene este reto que ya han mencionado mis colegas, ¿no? Que tenemos indígenas nativos, indígenas migrantes, tenemos no indígenas también que están migrando y que algunos son de aquí, pero pues también están migrando con sus familias, y tenemos retornados internacionales. Y bueno, el contexto escolar, como se dijo ya, 70 escuelas primarias, donde 3 de ellas están ubicadas en zonas urbanas, principalmente en Tijuana, y el resto, pues, hay conurbanas, periurbanas y rurales. La muestra de escuelas, como ya se planteó, aquí quiero, no me voy a detener tanto porque ya lo explicaron mis compañeros, pero sí me gustaría comentar que otro de los retos importantes que hay para cumplir con esta política educativa es que la diversidad está en el estudiantado, o la diversidad cultural no solamente está, en el estudiantado, sino también en el colectivo docente. Porque también en esta lógica funcional de la interculturalidad, el Estado otorga las plazas y las plazas son para el servicio indígena. Y en tanto indígenas, las personas, los profesores que están ahí concursando para los espacios y que llegan a las escuelas y les dan la plaza, ellos van al servicio indígena. Pero en esta lógica homogénea también todos son indígenas. Pareciera que te puedo mandar cualquier servicio distintamente. Pero si yo soy purépecha y llego a una comunidad mixteca, o si yo soy náhuatl también y me mandan, ¿qué hago cuando la comunidad es distinto a mi propio origen? Pues también tenemos esos otros retos, que están los servicios, pero muchas veces el colectivo docente que se envía para la creación de la escuela no está en correspondencia con el grupo cultural o con la diversidad de la mujer. Entonces, tenemos ese problema. Se eligieron las escuelas, como ya se dijo, pensando en cumplir esta cuestión significativa de los tipos de escuela por tipos de modalidad educativa, y también las comunidades de aquí de la región. Tratamos de cubrir Tecate, Tijuana, Ensenada, San Quintín. Hay que darnos un impacto mexicano, pero bueno, luego tendremos que ponernos a continuamos. El trabajo fue, como se dijo ya, desde un enfoque etnográfico,
Yo identifico 3 etapas de este trabajo. La primera, como ya empezamos en el 2020, pero en realidad arrancamos más hacia el 21 por el tema de la pandemia y del reto de cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces, la primera, se planteó una etnografía pues, de carácter híbrido, conocer estos recursos tecnológicos que nos permitieron irnos adentrando también a la dinámica escolar. Entonces, primero que nada, llamadas telefónicas, videollamadas por los servicios de Google Meet, de WhatsApp, y bueno, seguimiento a través de los chats, ¿no? De las escuelas y de los profesores. Esto fue para en una segunda etapa que identifico del 2021 al 2022, que coincide con la transición también de la apertura de escuelas nuevamente, y que los profesores empezaron a ir al servicio sin que los niños se pudieran. Eso permitió estarles visitando y estar complementando también con estas llamadas o encuentros digitales. Aquí es que empezó el registro del diario de campo, perdón, con esta lógica de la doble entrada, lo que se registra, lo que se observa y las posibles interpretaciones o opciones del observador o observadora, con la finalidad de ir conociendo la dinámica escolar y el desarrollo de estrategias que las escuelas desarrollan para trabajar con la diversidad cultural desde esta lógica. Y la última etapa, del 2022 al 2023, buscamos darle continuidad y cerrar este proceso de estar en las escuelas, pero como ya comentó mi compañero Juan, también uno de los objetivos del proyecto estuvo vinculado a recuperar en términos de un producto audiovisual las realidades de las escuelas. Y nuestro compañero Marco Mesa, que es quien está trabajando con nosotros en este proyecto, tuvo el ingenio también de pensar que estas realidades, ¿no?, se van a hacer a través, claro, de la mirada de la lente de él, que es la lente experta, pero en un diálogo, combinación con la mirada de los niños y de las niñas. De ahí que se fuera a las escuelas en compañía de Marco para hacer el taller, apoyándonos con algunos detalles también. Y bueno, ¿por qué? Porque también los niños ya aprendieron a usar los teléfonos por parte de la apropiación digital durante la pandemia. Pues esa fue la petición, con los teléfonos que se tuvieran a mano, los niños en la escuela aprender a hacer tomas, encuadres, ciertas lógicas del discurso visual, hacer sus pequeñas escaletas o guiones también para que se quiera recuperar. Y con los niños, pues tenemos ya varios videos que van a entrar también en esta lógica dialógica en términos visuales. Entonces, esto fue lo que hicimos durante el trabajo de campo. Y bueno, ya en términos de sistematización de la información, que pueden ver en este cuadro, quise poner esta distinción de los tipos de diversidad que hay en estas escuelas y la diversidad también del colectivo docente que las integra, para que tenga más sentido la estrategia que realiza cada una de estas escuelas. Como podemos observar en esta tabla, en este cuadro, tenemos la escuela de Tijuana, es una escuela cuyo estudiantado tiene diversidad, pero como parte de un asentamiento mixteco, hay una preponderancia mixteca. El colectivo docente es medianamente diverso, pero también hay una preponderancia mixteca. Entonces, esta escuela, ateniéndose a su historia, ¿no?, tienen un espacio semanal para dar una clase de lengua indígena, y esta se da principalmente. Se trata de platicar, de diálogo, de que no se pierda este legado de las generaciones que antecedieron a la migración, porque es un asentamiento que ya tiene su historia. En el caso de Tecate, la profesora, que es una profesora comunitaria, es pequeño, creo que solamente 18 niños, 20 niños, pero bueno, ella se encarga de la gestión y de estar frente al grupo en los distintos grados con ellos. Y ella se enfrenta al reto. Yo la conocí por allá en 2013 cuando recién llegó al servicio, y tuvo el reto primero de que no la aceptaban en la comunidad por ser purépecha, y la comunidad está dominantemente mixteca con también nativos. Entonces ella, la verdad, yo la recomiendo mucho, esta vez tenemos dar para un libro completo, porque justamente su trabajo docente es bueno, pero también su trabajo comunitario. Ella ha logrado hacer su espacio en la comunidad. Entonces, ella lo que ha intentado es, como hay conocimiento de purépecha, fue una manera de nombrarlo, por esta lógica de yo les comparto lo que yo sé, y ustedes me comparten lo que ustedes saben. No es tanto enseñarles purépecha, no es tanto
ponerles esta lengua de ella que domina, sino entrar en este diálogo de, pues aquí nos tocó estar juntos a todos y todas, vamos a trabajar y yo les enseño lo que yo sé, ustedes me enseñan lo que ustedes saben y nos quedamos con ciertas nociones de la pluralidad. En las escuelas de Ensenada, la escuela de Carlos Flores Magón está en esta zona de San José de la Zorra, donde está la comunidad cubiana. En esta comunidad, el colectivo se los profesores cubianos y la profesora mestiza, que no habla la lengua, y estos dos profesores cubianos, bueno, una es una persona de la comunidad que se ha acercado a enseñar y a revitalizar un poco, que no se pierdan, bueno, de alguna manera perdido, pero es alguien más empírica, ¿no? Y está el profesor que es el director de la escuela, pero está esta tensión porque el profesor es de... Entonces, hay una variante entre este profesor y la comunidad de ese profesor. Entonces, siempre está esta tensión también ahí. Pero bueno, se procura entre los tres, bueno, incluso la profesora mestiza dice, pues yo me reconozco mestiza, pero estoy aquí, me interesa la comunidad, me interesa estar con los niños, y ella repasa con los niños. Ella pone atención y toma notas y repasa con los niños aquello que sea. Entonces, se busca que no se pierda esta idea ligada a su propia comunidad y hay clases que se una vez a la semana, como parte de esta lógica de tener una clase de niños. En el caso de la escuela, que no puedo pronunciar el nombre, no, María Seco, pero si alguien sabe, me puede ayudar. Es una escuela de reciente creación, tiene hasta su segundo ciclo escolar. Y algo muy interesante de su nueva creación es que hay una practicanza de externa, los profesores que han llegado al servicio también, que hay todas las variantes que ya sabemos. Pero entonces ellos, de manera medianamente empírica, han estado optando, todavía no tienen instaurado como qué van a hacer con eso, pero es muy interesante que sus interacciones de los buenos días, de mi profesor para ir al baño, de los del recreo para intercambiar bromas o lo que sea, esta cotidianidad se da con expresiones en mixteco. Entonces sí lo procura, como dímelo en mixteco, lo que quieras no hay cuando. Entonces es interesante cómo están compartiendo y están interactuando desde donde tienen en común que los tienen. Entonces eso, vamos a ver qué decanta, pero está muy interesante esta iniciativa. Y bueno, la escuela de San Quintín, que ya se mencionaba, está en la localidad de Camalú, es una escuela que tiene una diversidad en su estudiantado muy amplia. En esa colonia el asentamiento se ha ido dando por personas que llegan a trabajar en los campos en San Quintín. Entonces, ante tanta diversidad, los profesores y profesoras han optado por, también ellos mismos se reconocen diversos, la mayoría son mixtecos, pero hay diversidad también en los profesores. Ellos optaron por trabajar lo que ya se mencionaba del programa multilingüe, multigrado, lo denominó así, porque decidieron no trabajar con una sola lengua, sino elegir 5 lenguas que son las más habladas, que son las que están allí. Tecotlin, que son Purépecha, Náhuatl, creo que Mixteco Alto y Mixteco Bajo, y que cada profesor tuviera la encomienda de trabajar con esa lengua, aunque no fuera de su dominio. Entonces, ellos, al principio del ciclo escolar, a los padres de familia en la reunión les comentan que van a trabajar así y les piden que los niños y ellos elijan cuál es el lengua que quieren aprender o practicar durante el ciclo escolar. Entonces, el día que llega la hora de la clase, el niño se va al salón donde se va a impartir esa lengua. Por eso digo que es multigrado. La centra de sexto está dando zapoteco, él abre su salón para todos los niños que vienen a practicar el zapoteco y son niños de practicación. Entonces, esa actividad ha tenido éxito porque los niños, es una escuela donde las que he podido visitar, donde menos racismo, menos discriminación por el que a mí me presenta. ¿Por qué? Porque están más como abiertos o más sensibles a la pluralidad de los. Es interesante porque también los niños les gusta la clase porque en este ejercicio pedagógico yo creo que los profesores nunca repararon que estaban estableciendo un puente de horizontalidad con los niños y a ellos les gusta mucho
poderles enseñar a sus profes, ¿no? O que ellos sepan del profe, o que yo me pregunte el profe, entonces para ellos es importante. Entonces, bueno, estas son las estrategias que pude identificar que trabajo en estas escuelas. Si gustas, haz una foto ahí de pasado. Entonces, bueno, a partir de estas estrategias, ya para cerrar mi participación, puedo mencionar lo siguiente, ¿no? De alguna manera hay que destacar que el colectivo docente o la profesora de la escuela unitaria, en este caso que ya se mencionó, está conformado, está conformado por agentes culturales altamente creativos, sensibles y en algunos casos también capacitados para atender los tipos de diversidad cultural que se presentan en las aulas. Hago este paréntesis en algunos casos porque la escolaridad de los docentes varía. Y, por ejemplo, el caso de Camalú, de la Escuela Multigrado, sí se destaca su colectivo docente, todos tienen maestría. Y en su momento, con la iniciativa del trabajo de esta manera, se dio por un director que estuvo previamente, que incluso doctorado. Entonces, de hecho, fue el trabajo de tesina doctoral el planteamiento de trabajar de esa manera con los niños. Entonces, ahí hubo una visión con recursos del docente de cómo entrarle y una respuesta del colectivo docente también con los propios recursos que ellos tenían para implementar esta acción, ¿no? Otros casos de otros docentes, tenemos escolaridades de licenciatura, algunos tienen maestría, algunos ahí andan en esas, entonces vemos otros recursos. Sin embargo, sí destaco la creatividad y la sensibilidad por trabajar de maneras, digamos, distintas a lo que a lo mejor se esperaría dentro de la lógica de la política educativa. Las estrategias desarrolladas por cada escuela se orientan más a un abordaje de la interculturalidad para interactuar y desarrollar competencias de socialización con la diferencia, que era la segunda tipología que mencionaba que maneja Piensa y Señora Mateos. Vamos a tratar de socializar y de darle a que hay una pluralidad. Y en última instancia, ya para hacerlo, es que de lo que dice Catherine Watch, yo sí reconozco que la interculturalidad desarrollada por esas escuelas entra más en la lógica de lo funcional, pero hay algunas intenciones críticas que podemos ver, sobre todo cuando se está considerando a la comunidad, como en el caso de la escuela de Tecate, o en el caso de Camalú, incluso en el caso de la escuela con los Cumiay, que la cultura mestiza se integre y se busque, o sea, esas intenciones dialógicas y de horizontalidad me llevan a pensar en esta como relación tensión entre lo funcional y lo crítico que puedo observar en esta escuela. Y pues, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Como cuarta ponencia y última en torno a esta mesa, tendremos la ponencia Significados construidos en torno al término de educación inclusiva, las voces del profesorado de una escuela primaria indígena, a cargo de la maestra Sharon Stephanie Solis del Moral, colaboradora del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo IDE. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a quienes siguen acompañándonos aquí. También nos acompañan por vía Zoom y por vía Facebook. Bueno, ya comentó ahorita Juan, la ponencia que yo les voy a presentar el día de hoy, significados construidos en torno al término de educación inclusiva. Son las voces del profesorado de una escuela primaria indígena. Antes de comenzar, a mí me gustaría dar un poquito y platicarles un poco de dónde surge esta ponencia. Yo soy egresada de aquí de la maestría del IDE. Estuve trabajando mi tesis de maestría bajo la dirección de la doctora Guadalupe Tinajero. Ella me acompañó en este proceso. Y digamos que yo en mi tesis de la maestría hice una recontextualización de la política de educación inclusiva. Bueno, les voy a seguir platicando. Yo hice mi tesis respecto a este tema
de recontextualización de la política de educación inclusiva, porque era una política que en 2019, 2020, cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría, se había reconfigurado, ¿no? Había surgido unos cambios a nivel político, donde se introducía como tal el concepto de educación inclusiva ya en la Ley General de Educación y como dentro del artículo 3º constitucional. Entonces yo retomé dos conceptos teóricos para desarrollar mi tesis, de los cuales parto. Uno de ellos es la educación inclusiva. Revisé diferentes autores, pero me quedé, digamos, con el camino teórico de Mena Enskog. Y el otro es el de recontextualización de políticas, que hace unas ponencias atrás la doctora Guadalupe Tinajero y Cristian referenciaban respecto a cómo se entiende una recontextualización de políticas desde la mirada de Stephen Ball. Lo retomé porque el planteamiento que él tiene teórico es que las políticas como tal no se implementan únicamente, no es una visión muy reduccionista de las políticas, sino que estas se interpretan y se traducen y se ponen en práctica a partir de lo que los actores, que son quienes tienen un acercamiento con ellas, van entendiendo, ¿no? De diferentes conceptos. En este caso, como les mencionaba, en 2019 surgió una reforma educativa en la que los docentes, en este caso directivos y otros actores involucrados, tenían que entender, interpretar estas políticas y luego traducir. Entonces, en 2019 la política se centró mucho en lo que es la educación inclusiva. Como les mencionaba anteriormente, en el artículo 3º constitucional se incluye como uno de los criterios educativos a la educación inclusiva. También la Ley General de Educación lo define conceptualmente y se elaboran diferentes estrategias a nivel de textos de política, donde sigue siendo como la centralidad la educación inclusiva. Es por eso que es tan importante entender cómo es que ellos interpretan este concepto de educación inclusiva, cómo lo están entendiendo, y de ahí parte esta ponencia, de revisar cuáles son esos significados que les da un colectivo. Y bueno, yo elaboré un estudio de caso etnográfico de una escuela de aquí de Baja California, una escuela indígena, y es digamos, el caso que les vengo a presentar, ¿no? Cómo ellos relacionaron este concepto de educación inclusiva. Una disculpa a las personas que nos acompañan en Zoom. Me comentan que no se está viendo la presentación y ahorita ya están aquí solucionando el problema. ¿Ya quedó? Sí. Ok, muy bien. Bueno, el término de educación inclusiva se comenzó a introducir en la agenda educativa a principios de los 90, es decir, tiene como un poco de más de 30 años, ¿no? Y se introdujo a través de conferencias, foros y declaraciones internacionales que eran lideradas, siguen siendo lideradas por la UNESCO principalmente. En estas foros y conferencias, diferentes países se fueron comprometiendo en desarrollar sistemas educativos cada vez más inclusivos. Y aunque hay, bueno, claro, es el caso de Latinoamérica y es el caso de México también, ellos también asumieron este compromiso. Y aunque hay evidentes avances en este tema, también es muy claro que hay algunas brechas que siguen presentes y también algunos retos. Dentro de las brechas que podemos encontrar, que han sido mencionadas aquí anteriormente, siguen habiendo algunas desigualdades estructurales, de acceso, de permanencia, de conclusión de estudios, así como también sistemas educativos que han sido homogéneos, algunos descontextualizados, y bueno, por mencionar algunas cuestiones, ¿no? Y dentro de los retos, pues estos pueden apuntar en diferentes direcciones. Y yo específicamente me quiero centrar el día de hoy en el reto de cómo se entiende el concepto de educación inclusiva, digamos ya en el plano terrenal de los docentes, ¿no? Y bueno, lo que sí existe, digamos desde el referente teórico, es un consenso acerca de qué se entiende por educación inclusiva. Hay un avance conceptual en el término,
Sin embargo, en la práctica existen diferencias conceptuales, ¿no? De cómo es entendido. Y incluso puede haber algunas concepciones que pueden ser contradictorias, ¿no? En cómo se concibe este concepto. Y bueno, aquí lo interesante es que la forma en la que se concibe la educación inclusiva como tal, desde uno a uno como docentes, sí puede de alguna forma tener implicaciones prácticas en las prácticas que se puedan llegar a desarrollar en las aulas. Y bueno, ahorita les comentaba hace unos minutos que en 2019 sale esta reforma educativa donde la educación inclusiva adquiere centralidad y, digamos, modificó el artículo 3º constitucional. La educación inclusiva a partir de 2019 es un criterio educativo. En la Ley General de Educación también se ve plasmado. Y bueno, también se elaboró en estos años una Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, donde se marcan como las pautas generales que deberían de seguir las escuelas para el desarrollo de este tipo de prácticas. Y bueno, en esta presentación abarco hasta ahí, pero yo estoy consciente de que en los últimos años, con el desarrollo de la reforma curricular, el nuevo modelo educativo, se han desplegado más, digamos, insumos, más políticas en forma de textos acerca de lo que se debe entender por educación inclusiva. Incluso en el año 2022, con todos estos cambios en la reforma curricular, hubo consejos técnicos escolares que a su vez tenían cursos de formación continua, que eran intensivos, y entonces ahí eran estos dispositivos que los docentes tenían para entender, ¿no?, qué se entiende por educación inclusiva. Y en estos dispositivos, que son los CTE mayoritariamente, pues la información baja como en cascada. Bueno, así es la forma en la que yo la entendí, porque digamos viene desde el planteamiento y cómo es interpretada por unas personas y luego traducida a otras personas, que son, digamos, a veces los directores hacia los docentes, y luego los docentes cómo lo interpretan a través de interpretaciones de interpretaciones. Y entonces, digamos, es como una cascadita de qué vamos entendiendo por qué conceptos, ¿no? Y digamos que esto es un gran reto, porque es muy sencillo verlo plasmado en las políticas, donde se tiene que desarrollar una educación inclusiva, pero el verdadero reto yo creo que se encuentra en transitar realmente de un discurso político al desarrollo de prácticas inclusivas en las escuelas como tal. Sobre todo, el reto creo que es mayor en las escuelas del servicio indígena, que como ya hemos platicado anteriormente, digamos, comparten ciertas particularidades. El caso de Baja California es distinto a otros estados, por las que ahorita ya mencionaba, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo una diapositiva, tenía como para explicar un poquito, pero ya no me quisiera detener, porque ya lo han platicado bastante. Respecto al el punto de esta diapositiva era enfatizar en que las aulas de aquí de Baja California pues son plurilingües, como ya lo mencionaban, y donde la enseñanza de la lengua pues se complica, ¿no? Como mencionaba ahorita mi compañera Daniela, pues es muy complicado cuando justamente daba ejemplos clarísimos de esta situación, donde a veces el docente, además de que en las aulas existen diferentes grupos lingüísticos, además hay diferentes variantes y además el docente no necesariamente habla la misma lengua que algunos, ¿no? Si bien predomina el mixteco en algunas de las escuelas, y justamente en la escuela que yo fui también, bueno, pues hay presencia de otras cosas también. Y además en el servicio, pues digamos que le han, históricamente, al menos aquí en México, pues es un servicio que ha tenido como alguna escasez de recursos, tanto de insumos hasta recursos humanos. Entonces, digamos, todas estas situaciones, incluso las de gestión pedagógica que ahorita mencionaba el doctor Juan, pues complejizan, siguen complejizando más la labor de los docentes de este servicio. Y bueno, la aproximación teórica que yo retomo aquí, como les mencionaba, es la postura teórica de Bella Ainscough respecto a qué se entiende por educación inclusiva, y por otra parte la de Stephen Ball respecto a la recontextualización de las políticas. Pero ahorita pues me voy a centrar principalmente en la educación inclusiva, ¿no? La palabra de inclusión proviene del latín, incluso, y significa el acto de inclusión. Pero digamos, se ha abordado desde diferentes posturas teóricas, y en el ámbito educativo particularmente yo coincido también con Parrilla
cuando menciona que, digamos, el asentamiento de qué se entiende por educación inclusiva comienza desde los organismos internacionales, desde que principalmente UNESCO comienza a definirla, comienza a darle una orientación en el campo educativo y dice, bueno, vamos a entender educación inclusiva por esto. Pero, digamos, pese a que existe este avance, se han presentado algunas discrepancias y contradicciones en la definición conceptual. Esto se debe a que, digamos, también ha ido avanzando bastante el término. A inicios de los 90, que es cuando comienza a introducirse en las declaraciones internacionales y en este tipo de congresos, se definía de alguna forma y con el paso del tiempo esta forma pues se ha ido reconfigurando, ¿no? Este entendimiento. Y ahora los teóricos lo que comentan es que, sobre todo Melanchthon, es que no debería de existir una única forma de entender la educación inclusiva, sino que esta debe de entenderse desde diferentes vertientes. El primero de ellos es que se debe de entender como un proceso, y un proceso que es interminable, que busca responder siempre a atender a la diversidad. También como que alude a la presencia, a la participación y al logro educativo de todos los estudiantes que se encuentran en una escuela, y que debe de centrar su atención en aquellos estudiantes que tienen más grado de marginación, de exclusión o con bajos niveles de logro educativo. Y bueno, como fin último, también tiene el reducir las barreras al aprendizaje y la participación, un concepto que está íntimamente ligado con la educación inclusiva. Y digamos, uno de los documentos que más se referencia tanto en mi tesis como también que tiene relevancia en la política educativa actual es el índice de inclusión. Ese es un índice que elaboró Bodiansko tanto en 2000 como en 2015, en el cual se plantean como una forma de estructurar y como una forma de estructurar un documento que pueda servir a las comunidades escolares para que puedan construir su propio proceso de una escuela inclusiva. Y también en este documento plantean que es importante siempre tener presente que la inclusión en las escuelas se ve a través de 3 dimensiones, o se vive a través de 3 dimensiones: las políticas, las prácticas y las culturas. Y que es imposible ver una de ellas y hablar de inclusión sin notar la otra, ¿no? Entonces se tiene que como explorar a través de estas 3 dimensiones en cada una de las escuelas. Y bueno, el autor también lo que plantea y que viene a ser muy interesante en esta ponencia es que la forma o la definición que tengan los actores o el colectivo de una escuela sobre inclusión, si viene a impulsar o incluso a impedir el desarrollo de prácticas inclusivas. Y bueno, desde la aproximación metodológica que yo partí, fue de, como les comentaba, construir un estudio de caso. Buscaba comprender, pues, digamos, todo el contexto de esta escuela. Es como que, digamos, de donde parte mi tesis, y esta es una parte de las entrevistas nada más, ¿no? Lo que voy a presentar aquí. Pero digamos que en este estudio de caso yo también tuve observación participante, hice diferentes entrevistas y digamos es una parte pequeñita de mi tesis que me pareció muy interesante y pues aquí lo vengo a mostrar. La escuela del estudio de caso se ubica en una zona periurbana de aquí en Ensenada, donde la mayoría de las personas que viven ahí son descendientes de grupos étnicos migrantes, sobre todo les comentaba, son mixtecos, y trabajan como jornaleros agrícolas, la mayoría de los padres. Y digamos, son los hijos de estos jornaleros quienes se presentan en la escuela, ¿no? Y se atienden en la escuela. Y una cuestión muy interesante de la comunidad es que tiene presente problemáticas sociales y familiares muy particulares. Por ejemplo, encontré que en la comunidad pues hay mucha drogadicción, hay vandalismo, hay alcoholismo, y dentro de las problemáticas familiares es que hay familia disfuncional, hay violencia entre los padres hacia los hijos, y bueno, es una situación compleja, ¿no? El colectivo docente de la escuela, que son los participantes, fue la directora, el ATP, un ATP que estaba como de planta en esta escuela, y 4 docentes. Y un dato muy interesante de estos participantes es que todos fueron formados bajo los enfoques de educación intercultural y bilingüe bicultural. Eso es relevante al finalizar.
Y bueno, las técnicas que tuve de recolección de datos, les comento, pues fue un estudio de caso etnográfico, además de observaciones y entrevistas, pero para particularmente esta ponencia retomo la información de las entrevistas semiestructurales. Y la técnica de análisis que utilicé fue de contenido cualitativo. No se ve. Bueno, pero los resultados a los que yo llegué fue que hay diferentes significados otorgados a este concepto, que era lo que ya más o menos teníamos previsto, ¿no? Hay diferentes formas de concebir la educación inclusiva, incluso en la misma escuela, incluso entre el mismo profesorado que estuvieron juntos en los CTE, y donde se hablaba respecto a estos términos, ¿no? Bueno, la principal acepción, los acomodé de izquierda a derecha conforme a la frecuencia. La principal acepción que hubo es una educación para todos y la segunda, una escuela para todos. Son conceptos totalmente relacionados entre sí y parten, y bueno, bien, son retomados incluso en la postura teórica de Menans, como entonces se retoman ahí. Por ejemplo, puse aquí algunos fragmentos de las citas de los docentes. Uno de ellos comentó que la educación para todos, la educación inclusiva es aquella donde se dé la educación a todos, tan solo por el hecho del niño de tener la educación, y pues incluyendo las diferencias tanto físicas como de cultura, de lengua. Aquí lo interesante de esta postura es que sí se retoma, digamos, esta visión amplia que Menans menciona. Él postula que es muy importante que se dé una visión amplia de la educación inclusiva, porque al tener una visión reduccionista de esta, que es, por ejemplo, la tercera acepción de escuela integradora, podemos invisibilizar otro tipo de barreras al aprendizaje y la participación que tengan los estudiantes. Como se ve aquí, hubo pues profesorado que relacionaba la educación inclusiva específicamente con una escuela integradora, es decir, con atender a estudiantes con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad. Yo no estoy en contra específicamente de eso, simplemente estoy a favor de que se vea como desde una forma más amplia para que no se invisibilicen otro tipo de barreras. Con esto me refiero. 2 minutos. Con esto me refiero a que al centrarnos tanto en una discapacidad o una necesidad educativa especial de un estudiante, podemos invisibilizar otro tipo de cuestiones que pudieran estar interfiriendo con su aprendizaje, como pueden ser algunas cuestiones políticas, no solo de las políticas escolares o de la cultura escolar que no tiene que ver necesariamente con el estudiante. Y bueno, en menor medida estuvo la acepción de escuela que atiende las necesidades contextuales y escuela que no discrimina, que todas estas posturas, bueno, sí hay referente teórico que pudieran sustentarlas y que de ahí surgen, ¿no? También algo interesante que encontré fue que ellos reconocen su propia escuela como una escuela inclusiva y algo más interesante que me pareció a mí es que ellos reconocen al servicio indígena como uno inclusivo. O sea, mucho de su discurso fue, es que nosotros ya hemos trabajado así, nosotros ya somos inclusivos, nosotros siempre hemos atendido a la diversidad, siempre hemos buscado, como digamos, incluir a todos. Entonces, a mí me pareció muy bonito realmente que ellos pudieran posicionarse como somos, ¿no? O sea, como somos docentes que buscan la inclusión en su propia escuela y en sus propias prácticas. Otros conceptos con los que lo relacionaban es con el concepto de intercultural, humanista, bilingüe y múltiple. De aquí retomo que es importante su formación, digamos, porque desde su formación inicial o continua que han llevado, tienen como esquemas o marcos interpretativos para otros conceptos, ¿no? Entonces ellos relacionaron, claro, un nuevo concepto con los conceptos que ya conozco y manejo. Dudo mucho, sinceramente, que una escuela o con docentes de una escuela del servicio general se relacionen exactamente con estos mismos conceptos que lo relacionaron ellos como docentes de este servicio. Y para finalizar, mis conclusiones es que hay múltiples conceptualizaciones respecto a la educación inclusiva, incluso en una misma escuela, como se pudo observar aquí en este pequeño estudio de caso. La principal acepción en esta escuela fue educación y escuela para todos, lo cual, de acuerdo con la teoría, puede favorecer el proceso de inclusión al centro, al conceptualizarlo desde esta visión más amplia de la inclusión. Se confirmó lo expresado por García, quien menciona que aunque existe un consenso teórico
y conceptual en las organizaciones internacionales, se advierte una amplia variedad de significados en la práctica. Y las acepciones predominantes concuerdan con las planteadas tanto en la actual política de educación inclusiva, que era la que les mencionaba hace unos minutos, y también con los trabajos teóricos de Menansky. Algo importante a mencionar es que en estos documentos, sobre todo en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que lanzó la SEP, se retoman muchos de los conceptos de Menansky, algunos no citados, por cierto, pero se retoman. Entonces, digamos, los docentes sí están encaminados un poco hacia a lo que plantea la reforma educativa. Y bueno, al final, para finalizar, concuerdo con Parrilla respecto a que los significados que dan los docentes se construyen en la formación, en función, perdón, de la formación, el contexto y el servicio de los docentes, ¿no? De ahí parten estos marcos interpretativos. Y con lo que quisiera finalizar es que los docentes se encuentran incluso todavía el día de hoy en una transición que no solamente es de política educativa, sino que también es conceptual. Mientras la política siga cambiando, van introduciendo otros conceptos y esos conceptos también van cambiando, como lo vemos con el término de educación inclusiva. Y es un concepto que la verdad es central y continúa siendo central en la reforma actual. Y con lo que me gustaría finalizar, que no tiene mucho que ver con esta ponencia, pero sí con mi tesis, es que, bueno, al final yo revisé, digamos, esta parte también de las prácticas inclusivas que desarrollaban en la escuela. Y algo que me quedó a mí muy presente es que aunque la política al final se recontextualiza, lo que los impulsa a estos docentes particularmente a trabajar de manera inclusiva es la realidad que se les impone de manera cotidiana. Es decir, aunque entendían el concepto, aunque sabían que tenían que trabajar de esta forma, ellos en lo que realizaban era una actuación situada de lo que tenían que hacer en ese momento. Es decir, sus prácticas inclusivas posiblemente no sean inclusivas en otra escuela, porque son actuaciones que le sirven en ese contexto, en ese momento, a ese estudiante, y que no necesariamente porque eso funcionó en ese momento para incluir, va a funcionar con todos los demás. De manera de que esto, para mí, demostró de una forma que las prácticas inclusivas pues, pueden ser diferentes en diferentes escuelas, diferentes contextos, y digamos, en este tránsito a la construcción de escuelas inclusivas, pues cada escuela es un mundo, ¿no? Y la intención no es que exista un manual, bueno, sí los hay, pero no es que tengan que llevar un manual tal cual de qué se tiene que hacer, sino como reconfigurar, seguir pensando en cómo entendemos la inclusión y cómo la hacemos posible desde nuestras actuaciones situadas en cada espacio. Eso es todo por mí, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por sus aportaciones. Para contar con un gran espacio para comentarios y respuestas, inmediatamente les voy a hacer el micrófono para poder contar con su valiosa participación. Si tengan comentarios o preguntas a los ponentes. Gracias, buenas tardes. Es para la doctora María Teresa Fernández, la primera exposición. No sé si me está escuchando la doctora de donde se encuentre. Me llamó la atención el término de equitativo. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué utilizó el término equitativo en esta investigación? Ya que tras ver su presentación, pues veo que fue como que una comparación. Entonces sí me gustaría que me explicara un poco más por qué empleó ese término de uso equitativo, cuál fue la intención. Y otra segunda pregunta, doctora María Teresa, es si realizó algunos cambios con fines adaptativos, porque la investigación fue con estudiantes yaquis y la comparación fue con resultados de estudiantes de Aguascalientes. Entonces, no sé si realizó alguna adaptación en cuanto al lenguaje, si utilizó la prueba tal cual a la traducción al español, o si se hicieron ajustes
pues al yaqui, ¿no? Porque, por ejemplo, hay pruebas dicen sombrilla, algunas personas no dicen sombrillas, por ejemplo, soy de Sinaloa y decimos más paraguas que sombrilla, entonces, no sé, los niños yaqui, si se refieren a sombrilla o a paraguas, eso es tan solo un ejemplo, por ejemplo, que yo recuerde de la prueba de vocabulario, ¿no? Y así como esa palabra, pues puede haber otras. Entonces, sí me gustaría saber si se realizaron ajustes como ese, o si se utilizó tal cual la traducción al idioma español. Y serían esas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Pues equitativo, pues así no es el término que se suele utilizar, bueno, que utilizan organismos como la ERA y la APA para un uso justo de los test psicológicos. No es un término pues que haya surgido de estas investigaciones, sino es el que se utiliza pues por organismos internacionales que dictan las directrices para la construcción de test psicológicos y también de pruebas en el área educativa. Y tiene que ver pues, con un uso justo, este término equitativo. ¿Cómo se administraron los test? Bueno, ya fue hace algunos años la administración de estas pruebas. Una de las psicólogas que administró estas pruebas era psicóloga, trabaja en un USAER, en un USAER que está situado en un territorio yaqui. Y pues ella sí que pues dio las instrucciones en yaqui, ¿no? De los que no pues hablamos la lengua originaria, pues estábamos seguros de que entendían la tarea que tenían que hacer los niños. Los niños, pues claro, los de primaria pues tienen una educación bilingüe, ¿no? O sea, tanto en español como en yaqui, y lo entendían perfectamente, ¿no? Eso pues nos cerciorábamos. Pues en relación a los ajustes del test de Raven, pues no, porque son figuras geométricas y pues serán los mismos estímulos para todos. En relación al WIS-4, pues sí, también se tuvieron que hacer algunos ajustes en la población mexicana. Y siempre, pues, sí, algunos estímulos, pues se nombran de diferente manera. También, pues claro, ya lo comenté en la ponencia, que el WIS-4 pues tiene mucha más carga cultural que los test de Raven, pues en la mayoría de las pruebas, sobre todo las de comprensión verbal, ¿no? Pero sí, pues tuvimos en cuenta pues o sea que en la medida de lo posible lograr un buen rapport y ser conscientes que los niños estaban comprendiendo la tarea que tenían que hacer. ¿Hay alguna pregunta? No sé si he contestado tu pregunta. Gracias. Dice que sí. Es que en el medio no se escuchaba, ¿no? Kenny Vilchis, doctorante de IDE. La pregunta es para todos. Me gustaría que me platicaran acerca de los retos metodológicos en relación, pues, aquí para los que hicieron etnografía, para la doctora María Teresa, pues no propiamente, pero también estuvo en poblaciones originarias sumamente diversas, y incluyendo también nuestra propia diversidad, porque no pertenecemos a pueblos originarios. Entonces, ¿cuáles son los retos que pasaron en ese andar? Pero retos en el sentido de dificultades, de cosas que tuvieron que sortear para poder llegar a estas conclusiones. Gracias. Bueno, yo creo que uno de los principales retos a los que yo me enfrenté y que en este momento me viene a la mente es el análisis. Estuve alrededor de 3 meses en trabajo de campo, en observación únicamente. Claro que no iba todo ya necesariamente, pero había semanas que sí lo hacía.
pero estuve desde que comienza el CTI en agosto hasta marzo aproximadamente. O sea, iba unas semanas, fui a los CTEs, entonces era mucha observación, muchas relatorías de observación, y luego después tuve una etapa de entrevistas con 7 docentes, entonces yo creo que al principal reto que me encontré y que le tuve mucho miedo fue cuando pide el mundo de datos y no sabía por dónde comenzar. Eso fue principalmente el reto. Y tuve, por cierto, que tomar 2 clases de análisis con el doctor Juan. Y una clase fue específicamente para analizar solo la observación y luego otro curso para analizar las entrevistas. Entonces, de manera que tuve que hacer 2 libros de códigos completamente diferentes, pero que al mismo tiempo compartían, digamos, las mismas lógicas, porque realizaba cuestiones muy similares en ambos y también tenía que triangular después la información entre coincidencias o incongruencias entre lo que se decía y lo que se hacía en la práctica, entre el discurso y la práctica como tal, y también revisé documento normativo, entonces también hice revisión documento. Entonces, yo creo que el principal reto para mí fue cuando me encontré en el mundo de datos y no sabía por dónde comenzar a hilar. Gracias, Jen. Bueno, quiero plantear como un reto, pero también una oportunidad. El asunto de que nosotros no armamos el proyecto, incluso cuando mandamos la propuesta del proyecto a CONACYT, pues fue antes de la pandemia. Entonces, se nos atravesó la pandemia y por eso se prolongó un año más el proyecto. Y bueno, nos habíamos planteado hacer etnografía en colaboración y pues queríamos ir a las escuelas, pero las escuelas estaban cerradas. Entonces intentábamos hacerlo en línea, hacer etnografía digital o a través de los medios que los maestros estaban utilizando, pero realmente, como les decía, pues eran muy pocos los que utilizaban, los que realmente daban clases. Se hizo lo posible, se traté en mi caso, ahorita que Daniela contará su caso, pero yo traté de entrar a reuniones virtuales que tenían los maestros, docentes virtuales que tuvieron, algunas clases en línea que me dejaron entrar, pero sí era como una preocupación metodológica de qué pasa, o sea, esto se está prolongando y no podemos entrar, ¿qué vamos a hacer si nos comprometimos a hacer el contacto de colaboración? Entonces, eso fue como un estrés, ¿no? Como estresante, un estrés, algo que nos estresó, pero finalmente nos dejó ver una parte, pues, que seguramente, pues, no tiene un hecho inédito, ¿no? Lo que sucedió con la pandemia y nos tocó ver de cerca las estrategias de gestión, tanto pedagógicas, políticas y administrativas que los maestras y maestros y padres de familia echaron mano, y pues eso también fue una. Al mismo tiempo fue algo que nos dejó ver algo que, no, que de otra manera no hubiéramos querido ver. Bueno, en mi caso, me gustaría hacer compartir en relación con tu pregunta, la experiencia que tuve, pero también es que la temporada. ¿Por qué? Porque la escuela de Camarillo pude dar continuidad durante este proyecto porque ya nos conocía por mi trabajo antes. Entonces, como ya tenía el WhatsApp de la profesora, etcétera, pues, oye, pues cuéntame cómo están, qué están pasando. Entonces, hubo entrevistas y todo con ellos, con quienes, como Juan, con quienes tenían las posibilidades en su casa a través de Google Meet, tener internet en casa, es hacer la entrevista y que me platicaran qué estaba pasando y cómo estaban trabajando y qué adecuaciones hicieron, qué estrategias hicieron. Yo reconozco mucho que durante este periodo de esta escuela, los profesores casi se volvieron youtubers, porque justo hay un componente diario de la actualización de la educación, en el caso de esa escuela específica, porque padres y madres de familia saben leer y escribir. Los audios de WhatsApp con las soluciones. El WhatsApp, la interfaz por sus características iba a la
psicóloga, pues tiene esas posibilidades multimedia, ¿no? Entonces, no solamente es el texto, sino puede ser una foto, puede ser un video, puede ser una llamada, pueden ser los audios. Entonces, este abanico de posibilidades de recursos permitió la adaptación de los padres de familia, que también con la paquetería del amigo Kit, que le pongo 20 pesos, 40 pesos en el Oxxo, me incluye el WhatsApp y no me pongo datos. Entonces, eso se vuelve también una facilidad en términos de conectividad, en términos de costos y en términos de recursos que tienen. Entonces, todo eso permitió que pudiese usar el WhatsApp. O sea, aquí lo usamos para mil y otras cosas, pero para ellos en ese momento fue la solución. Entonces, a través de WhatsApp, los profesores y profesoras luego hacían videitos para explicar la tarea. Entonces, igual, ¿no? El papá no le entendió y se grababa. O sea, ese tipo de cosas fueron bien interesantes en términos también de recursos mediáticos. Pero bueno, entonces, para poder llegar a eso y poder estar ahí metidos nosotros también observando lo que hacían ellos de maneras digitales, pues hubo una inversión previa. Yo con esta escuela hice contacto del proyecto en el que participé de 2013 a 2015, pero luego yo entré al doctorado en 2014 y esta escuela, justo por este caso que les platicaba de lo multilingüe, llamó mi atención y me trajeron. Entonces tuve ese trabajo de campo con ellos en 2016 y todavía 2017 lo hice. Pero en 2016 hice 2 estancias de observación. La primera estuvo un mes y luego ya cerca de 4 meses. Entonces fue interesante porque, bueno, yo era más joven en ese momento, soy mujer, soy mestiza, ¿no? Estaba haciendo doctorado. Entonces, claro que la comunidad, pues sí, detona, también uno es observada. También cuestionan, pues, que eso no hay. Yo debo de comentar que mucho trabajo atrás de esa observación. Me aventé casi mes y medio en esas, porque aunque todos sabían qué estaba haciendo y aunque lo que nos dicen todos los manuales de ortografía, hay que explicarles tantas veces es necesario lo que no hace ahí, pues se le hizo. Pero aún así, no, era complicado que ellos se toparan el rollo que se sacan el torneo, de que yo no estaba ahí para evaluarlos, para mandar información a la SEP o para la Dirección de Educación Indígena, ¿no? Sobre su quehacer, porque es este celo de, bueno, ¿por qué es esta persona externa? ¿Qué quiere esta persona externa? ¿Por qué entra a mi salón? ¿Qué quiere ver de mi trabajo? Pues hay que explicarles tantas veces sea necesario. Hay que, como dice Restrepo, también aprender a estar en el lugar. Entonces, pues en San Quintín, quienes conocen San Quintín, San Polín, no está pavimentado, hay mucho viento del mar también, entonces siempre hay polvo, pero la gente siempre está barriendo. Yo no le entraba calor, pero bueno, había que barrer, pues hay que barrer. Y bueno, muchas otras cosas del quehacer cotidiano, como dice Charon, todo lo cotidiano, porque tiene que entrar lo cotidiano hasta ganarse la confianza realmente. Entonces, eso me permite pensar. Pero ya las segundas cosas, documentan mi experiencia como mujer. A mí se me pasó que para mí fue un win en términos de que ya hacen chismes sobre mí y ya estoy en la comunidad. Pero en términos de inversión. Pero también en términos de precaución, ¿no? Porque la primera situación que tuvimos sí me preocupó porque una madre de familia llegó muy molesta, queriendo hablar conmigo, diciendo que no quería que yo me llevara a su hijo a Tijuana. Yo dije que yo no quería llevar a niño a ninguna parte. Yo estoy aquí para observar y preocupar. Y dicen, bueno, pero es que como usted no tiene hijos, es como, pues se va a llevar a uno de la... Yo así como, no, o sea, tengo mis propios problemas reproductivos, pero no voy a llevarme a nadie, ¿no? Claro que no. Entonces, hubo que la directora tuvo que estar, o sea, sí tuvimos que hablar, o sea, como que yo sí temí por mi seguridad, porque bueno, con justa razón, una persona molesta, una persona preocupada, pues puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, y sabía que yo también estaba ahí. Esta cuestión es que esto de ser mujer sola es muy peligroso. Entonces, justo esta idea de que usted está aquí sola y usted está casada, claro, yo luego me divorcié, pues, casual. Entonces me dije, pues entonces se divorció porque está aquí en lugar de estar de su marido. Ese fue el primer chiste que cuento. Supiera que está atendido, obvio, no por mí. Pero entonces dije, bueno, está esta cuestión, ¿no? La mujer sola es peligrosa, la mujer
La mujer sola sin hijos, pues o sea, va a llevar una buena. Todo estuvo mejor cuando supieron que era lesbiana. Digo, se entiende. Pero bueno, me ayudó a que ya no estuvieran especulando más sobre mi presencia extraña en la comunidad. Entonces, comento esto, nos reímos ahora, me río ahora, pero son reflexiones de cómo somos leídos en la comunidad también y cómo logramos una inversión y cómo logramos confianza y cómo tejemos relaciones también desde la expectativa que se hace sobre nosotros, ¿no? Sobre las lecturas que hacen sobre nosotros, porque nosotros somos los otros ahí, con nosotras. Entonces, pues nada, es paciencia, es tener esta apertura dialógica y es siempre preservar, ¿cómo se dice? Los lazos con las personas que también son nuestros vínculos ahí, porque a mí me ayudó mucho que la directora hablara eso, por ejemplo, ¿no? Como que ella está muy por eso. Entonces, esos fueron retos que enfrenté para poder estar en la escuela y ganar en la escuela. Y una vez librado todo eso, pues hay buena relación con la escuela y seguimos visitándola todavía. No sé si la doctora María Teresa quiere comentar. Sí, bueno, en relación a dificultades en el trabajo de campo, bueno, pues estas investigaciones que presenté pues se prolongaron en pues alrededor de un año. Y pues los problemas, bueno, primero agradecer a la apertura que tuvimos de los centros educativos, de los profesores, los USAER, y pues sí que tuvimos dificultades, pues cuestiones climáticas, porque pues hacía periodos de verano, bastante calor, y como teníamos los estudiantes aplicábamos las pruebas individualmente en un salón, pues el que estaba disponible y que tenía pues aire acondicionado. Y después sí que pues también algunas veces íbamos y porque no había luz, no había agua, pues los niños se iban a su casa y se suspendían las clases y muchas veces nos ocurrió eso. No sé en esa época, pero había muchos problemas con el agua. Solo se iba al agua y ya no había clases. Entonces también hay pues algo que pues que no es correcto, ¿no? Los niños se quedaban pues sin ir a clases. En fin, pero por todo lo demás, pues muy buena acogida. Después devolvimos los resultados a los centros educativos, la devolución de los resultados. Muchas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta, que se nos pueda hacer una pregunta. Bueno, por cuestiones de tiempo ya casi se termina la hora que tenemos de apertura para esta mesa. Y en nombre del instituto, quiero agradecer muchísimo su visita de estar aquí y también agradecer muchísimo a quienes nos siguen vía Zoom y vía redes sociales. Y como, sí, bueno, Están invitados a comer en la terraza. No se vayan ahí y si se van, pues que se vayan ahora sí bien alimentados. Muchas gracias. sí, en torno a quienes nos siguen vía Facebook y vía Zoom a las 4 de la tarde, horario Baja California, 5, horario en Chihuahua. Estaremos regresando para la mesa 3 y continuar con el primer encuentro de educación. Muchas gracias.